Estamos de vuelta en cuestión de prioridades. Ayer el procurador del Común presentó en las Cortes su informe anual sobre las quejas recibidas en 2021. Tenía un doble interés este debate, ahora que Vox ha entrado en la Junta, porque ya saben que su programa electoral incluye la eliminación de las instituciones propias de la comunidad. El resto de partidos cerraron filas en torno a esta institución, aunque la sesión de ayer giró más en las críticas políticas entre unos y otros, usando este informe como arma arrojadiza. Hoy nos acompaña el procurador del Común, Tomás Quintana. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Se sintió usted de alguna forma ayer, no sé si con un convidado de piedra o una excusa para el pim pam pum entre los diferentes partidos? No, mi presencia ayer en las Cortes, en el Pleno, pues se debió a lo que constituye un deber de la institución, que está previsto en las normas que regulan el funcionamiento del Procurador del Común, y como tal pues acudí a presentar el informe anual y como tal me lo tomo. Después cada cual es muy libre de interpretar el informe está ahí y por tanto es susceptible de su lectura por parte de quien lo quiera hacer y también de su interpretación por parte de quien tenga interés en interpretarlo de una forma o de otra. Por tanto, yo ayer mi presencia en las Cortes es el cumplimiento de un deber, como casi todo o todo lo que hago al frente de la institución. No sé si ayer era una prueba de fuego para la institución del Procurador del Común, teniendo en cuenta que por primera vez, una vez conformado el gobierno PP-Vox, Vox iba a hablar de este informe y bueno, ahora además que sabemos que Juan García Gallardo va a ser la persona que coordine las relaciones de la Junta con las instituciones propias de la comunidad. ¿Ha sentido que esta institución está en entredicho por parte de Vox de la misma manera que antes de conformar gobierno? Bueno, yo no soy ajeno a las opiniones y a los debates que hay en la comunidad, como casi ningún ciudadano de la comunidad, y por tanto yo era consciente de que sobre ello se han planteado algunas manifestaciones, sobre todo en campaña electoral y demás, pero sinceramente yo no iba preocupado por este tema, simplemente iba, como acabo de decir, a informar a las Cortes de lo que ha acontecido desde la perspectiva del Procurador del Común a lo largo del año 2021 y muy, digamos, satisfecho en el sentido del trabajo que hemos podido realizar. Y desde esa perspectiva yo no tenía ninguna inquietud. Yo respeto absolutamente todas las opiniones y por tanto en ese marco de respeto y de las ideas que cada cual pueda mantener, que son muy legítimas por otra parte, máxime cuando quien las manifiesta pues son representantes de ciudadanos y por tanto pues las asumo como legítimas opiniones que pueden tener su traducción después en decisiones que se adopten y demás. Pero fue un discurso completamente diferente, es verdad, al de la campaña electoral. Ayer apenas se habló de la eliminación del Procurador del Común y hubo excesivas críticas por parte de los representantes de Vox en el Pleno parlamentario. Bueno, yo lógicamente agradezco que eso sea así. Si yo no creyera en la institución, no estaba al frente de la institución. Yo creo en la institución, creo que cumplimos una función y creo que además estamos haciendo un trabajo que no es para que nadie nos lo reconozca, ni siquiera para eso, pero sí un trabajo que creo que es positivo para el conjunto de la ciudadanía. Por tanto, estoy satisfecho de que eso no se planteara. Evidentemente estoy satisfecho de que eso fuera así, pero en cualquier caso, si se hubiera planteado, pues yo hubiera asumido esas manifestaciones de una determinada posición en torno a la institución. Y eso no hubiera impedido, ni mucho menos, si se hubiera planteado en esa hipótesis, si hubiera planteado, no hubiera impedido seguir trabajando como hasta el momento venimos trabajando. O sea, ¿cree que sí que va a poder convencer a lo largo de esta legislatura a Vox de que el Procurador del Común es una institución básica y esencial para esta comunidad? Yo no voy a hacer nada para convencer. Lo que intento hacer es el trabajo lo mejor posible. Y si como resultado de ese trabajo pues, se aprecia algo positivo en la actividad que desarrolla la institución, pues bienvenido sea. Pero yo convencer no quiero convencer a nadie acerca de la necesidad de que exista esa institución. Digamos que la institución, voy a decirlo de una forma vulgar, se vende por sí misma. Creo que se vende por sí misma y, por tanto, a partir de ahí cada cual puede opinar como quiera. Es una buena frase. Decían Vox ayer también que iban a revisar los presupuestos, las cuantías económicas que se da a este tipo de instituciones. El Procurador del Común, por ejemplo, ¿qué estructura tiene? ¿Hay una estructura sobredimensionada? Yo no sé si hay gastos superfluos.
Yo no soy consciente de que haya gastos superfluos. Es más, si fuera consciente de que eso fuera así, desde luego habría intentado reducirlo. Mi forma de ser, y creo que en esto coincidimos muchas de las personas que somos de esta tierra, de Castilla y de León, somos personas que no nos gusta gastar lo que no se debe gastar. Creo que estamos muy ajustados en cuanto al presupuesto, en cuanto a la actividad que desarrollamos, y creo sinceramente que las personas que allí trabajan, no estoy hablando en primera persona, sino las personas que allí trabajan cumplen una función, y además con una gran dedicación y con un compromiso muy grande, no solamente con su trabajo, sino con lo que hay detrás del trabajo, que es la defensa de los derechos de los ciudadanos. Por tanto, no creo que haya un gasto superfluo, ni mucho menos. Si se reduce el presupuesto, lógicamente trabajaremos con el presupuesto que las Cortes nos propicien. Pero yo, lamentablemente, lo que no puedo hacer es la multiplicación del pan y los peces. El milagro de los panes y los peces no está a mi alcance, por tanto, trabajaremos en la medida de nuestras posibilidades. Ahora bien, debo decir que allí la gente trabaja y mucho, y mucho. Bueno, son 2000 y pico las quejas que han recibido solamente en 2021. ¿Qué le parece que PP y Vox veten al Partido Socialista en las futuras negociaciones sobre la designación de miembros de las instituciones propias de Castilla y León? Pues lo que tengo que decir sobre el particular es que a mí me reconfortó mucho ser designado por las Cortes de Castilla y León para ser procurador del común por una amplísima mayoría de procuradores. No tengo más que decir. Bueno, lo está diciendo todo, señor Quintana. Bueno, usted ha recibido el año pasado 2000 quejas, si no me equivoco. La mayoría, bueno, muchas son de la provincia de León, porque es donde está asentada la institución. Hoy hay una gran queja en León, hay una gran manifestación en estos momentos, se acaba de celebrar. ¿Usted comparte las reclamaciones de los leoneses? Yo, ante todo y sobre todo, comparto, como creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos de Castilla y León y de España, como propio de un Estado de Derecho en el que se reconoce el derecho de manifestación, comparto el ejercicio del derecho de manifestación como una expresión, una de las máximas expresiones de lo que es un Estado democrático, y por tanto, sea este el motivo o sea otro, yo acepto y como no puede ser de otra forma, creo que tiene todo el mundo derecho a manifestarse. En el caso que me plantea de una manifestación que, por lo que yo he podido ver, no he podido asistir ni estar informado hasta el último detalle de cómo ha ido la manifestación, porque estaba justamente trasladándome al lugar en que nos encontramos. ¿Hubiera asistido si no hubiera venido a cuestión de prioridades? Pues he dejado trabajo pendiente en mi casa por hacer. No he podido hacer todo el trabajo que tenía que hacer, que venía de ayer y de hoy. Por tanto, es muy posible que hubiera tenido que seguir trabajando, como posiblemente tenga que madrugar mañana para hacerlo y que mañana salgan los documentos firmados y revisados por mí, como es natural, y posiblemente pues, me hubiera impedido el asistir por motivos de trabajo. Pero en cualquier caso, yo creo que por lo que la idea que yo he podido percibir a través de pues la información que he podido tener dentro del vehículo en que me he trasladado, ha habido mucha gente en la manifestación y mi presencia pues no era imprescindible. Ha habido mucha gente y yo pues, creo que una manifestación reivindicativa acerca de pues, la necesidad de relanzar la economía social y económicamente una provincia como es la de León, que no pasa por sus mejores momentos, pues es, yo creo que es compartible por todos los ciudadanos de la provincia, incluso de la comunidad, porque yo pienso que cuando una provincia se desarrolla también tiene un efecto impulsor sobre las provincias de alrededor. ¿Y hay cultura de queja en Castilla y León? ¿O somos más de quejarnos en casa y bueno, luego no ir a las administraciones? Hombre, concretamente, si lo dice por la actividad que nosotros desarrollamos en cuanto a receptores de quejas de los ciudadanos de Castilla y León, pues han sido 38.000 los ciudadanos que se han acercado al Procurador del Común en el año 2021 a plantear sus quejas. Por tanto, yo creo que es un porcentaje importante. Han sido más ciudadanos los que han planteado quejas ante el Procurador del Común que todo el conjunto de ciudadanos españoles que han planteado sus quejas ante el Defensor del Pueblo. Bueno, eso es indicativo. Afortunadamente, las quejas de la pandemia y del COVID han ido disminuyendo, pero yo no sé en ese ámbito cuál es la principal queja que hay a día de hoy. Bueno, pues efectivamente el año 2020 fue un año muy afectado
intensamente por la pandemia en todos los sentidos, y también repercutió, como no, en la actividad del Procurador del Común, tanto en las quejas que recibimos como en las actuaciones de oficio que nosotros promovemos desde la propia institución cuando creemos que tenemos que hacerlo. Eso fue disminuyendo conforme el año 2021 fue avanzando, de manera que el año 2021, no digo que fuera de absoluta normalidad, seguimos recibiendo en ese año quejas y promovimos también actuaciones de oficio en relación con la pandemia, pero lo que llevamos del año 2022, pues efectivamente prácticamente han desaparecido las quejas relacionadas con la COVID, se mantienen pues quejas relacionadas con la prestación de servicios por parte fundamentalmente de los municipios como, digamos, entidades más cercanas a la población y, por tanto, que son las que prestan los servicios más, lo que tradicionalmente se han llamado servicios mínimos o servicios básicos que prestan los municipios. Y aquí, en Castilla y León, debido a la, digamos, a la distribución de tipo demográfico que existe y la organización territorial de la comunidad, pues evidentemente hay muchísimos municipios pequeños que tienen muchas dificultades para prestar los servicios, y ahí tenemos muchas quejas también. Pero también, digamos, 2020 fueron las residencias, la gestión de las residencias por la pandemia, 2021 los centros consultorios locales. Sí. Ahora se habla mucho de los aerogeneradores, placas solares, huertos solares. Esto es pura actualidad, sí, claro. Sí, efectivamente, el tema energético pues, ha tenido una importancia, sobre todo por el proceso de transformación de las fuentes de producción de energía que se está produciendo. ¿Y la gente de qué se queja? ¿Que no quieren que le pongan huertos solares en sus municipios? Bueno, nosotros creo que nos adelantamos un poquito al problema que veíamos venir, y antes de que hubiera quejas promovimos una actuación de oficio precisamente porque entendíamos que iba a haber problemas de desequilibrio, digamos, en lo que es una actividad productiva tradicional en el medio rural, que es la ganadería, la agricultura fundamentalmente, en una comunidad autónoma extensa como la nuestra y muy volcada hacia el sector primario, y la implantación no tanto de aerogeneradores, como los que estamos viendo ahora en pantalla, sino de los llamados huertos solares, es decir, las plantas de producción de energía fotovoltaica, porque son instalaciones que exigen una ocupación muy grande del terreno, y eso iba a entrar en conflicto necesariamente, como está entrando en conflicto con el sector primario. Nosotros nos adelantamos en eso y establecimos una serie de pautas, fijamos posición, por así decirlo, por parte de la institución en relación con ese problema. Y a partir de ahí, pues efectivamente nos han venido algunas quejas, en algunos casos múltiple, en el sentido de que son muchos los ciudadanos que las plantean, porque este tipo de situaciones afectan a una pluralidad de ciudadanos, a un pueblo, a una comarca, a un entorno. Y efectivamente nos han llegado algunas resoluciones que, digamos, aisladamente todavía no las hemos resuelto, porque están llegando ahora mismo, y ni siquiera podemos decir que las quejas que hemos recibido estén cerradas, porque están llegando todavía quejas que se van acumulando a lo que constituye la queja inicial. Por tanto, ahora las resolveremos y, lógicamente, seremos consecuentes con lo que es nuestra posición. Cuando hace usted resumen de todas las quejas que recibe, ¿se queda con un mal sabor de boca desde el punto de vista del medio rural, sobre todo, que la prestación de servicios sanitarios y de otro tipo es donde realmente están fallando las administraciones? Yo humildemente creo que conozco algo el medio rural de nuestra comunidad autónoma, y en el mismo momento en que me hice cargo de la institución del Procurador del Común, me comprometí a tener una atención especial al medio rural, porque creo que lo necesitaba. Por mi edad, conozco el desarrollo de toda la evolución del medio rural, y he vivido la gran despoblación de Castilla y León desde los años 60 hasta la actualidad. Y, he vivido y he reflexionado sobre ello, y por tanto siempre he creído, y ahí estaba mi compromiso inicial con el medio rural, de atender en la medida de lo posible desde la institución para la prestación de servicios, porque me parece una cosa fundamental, y no solamente porque si no hay servicios es muy posible que se produzca una gran despoblación, más aún de la que podemos tener, hasta un punto ya que llegará a ser irreversible, sino porque además las personas, mientras vivan en el medio rural, necesitan los servicios y tienen derecho a recibirlos. Por tanto, desde esa perspectiva ha sido mi compromiso, y por tanto
la atención de forma particular al medio rural, pues siempre está presente en la institución del Procurador del Común. Gitana, hay aquí 3 tertulianos que también le van a hacer preguntas. Uno leonés, me voy a decir como usted es palentino, que lleva 40 años en León. David. Leonés le pregunta que si León es la provincia que más quejas presenta al Procurador del Común. No vamos a entrar, ya hemos hablado de la manifestación, no sé si es porque tenemos más motivos que otras provincias o por proximidad, pero ¿qué debería hacer el Procurador del Común para que se conocieran toda la comunidad y para que en todas las provincias de Castilla y León supieran que pueden contar con este servicio, un poco más de difusión, de conocimiento, cómo acercar un poco la institución a toda la población? ¿Usted cree que hay un gran desconocimiento del Procurador del Común en Castilla y León? Yo no lo creo, no lo creo. De todos modos, yo he hecho algunos intentos digamos, traducidos en algunos hechos, para dar a conocer la institución. Concretamente, una de las primeras decisiones que tomé en el momento en que me hice cargo de la institución como Procurador del Común fue difundir un cartel en el que manifestaba mi disposición a servir a los ciudadanos de la comunidad, y lo envié a todos los municipios de la comunidad, a los más de 2.200 municipios de la comunidad, grandes, pequeños y medianos. Bueno, pues fue una iniciativa. Ya sé que podía haber habido otras, o incluso de otro tipo, incluso con otros efectos, pero me parecía que plantar un cartel en el ayuntamiento de cada uno de los municipios de la comunidad podía ser algo que pudiera dar a conocer más la institución. Yo creo que no es muy conocida, y cuando se dice, en la línea de lo que me preguntas, se dice que León efectivamente aporta más número de quejas que otras provincias de la comunidad, hay que tener en cuenta que León es una provincia que tiene más población que otras provincias de la comunidad. Es decir, claro, si hablamos en términos absolutos y comparamos las quejas de León con las provincias de Ávila o la provincia de Soria o la provincia de Zamora, evidentemente pues hay más quejas en León. Pero también porque tiene más población. Y también el efecto, evidentemente, no vamos a... la cercanía, el conocimiento, la presencia de la institución, bueno, pues eso también influye. Pero influye hasta un determinado límite, pero a partir de ahí también hay que contabilizar o hay que tener en cuenta que la provincia de León es más extensa en cuanto a población, tiene más población que otras provincias. Si comparamos León con Valladolid, ya la diferencia ya no es tanta. O incluso también León con Burgos, la diferencia no es tanta. Por tanto, no es una cuestión estrictamente, digamos, de relación con la presencia de la institución en la capital de la provincia o tal, sino también está relacionado con el número de habitantes. Pues le voy a dar un dato ahora que le va a gustar. Todos los días planteamos una encuesta en Twitter a los seguidores de este programa. Hoy la pregunta era si es el momento en que es el momento ahora mismo que los partidos deberían blindar aún más las instituciones propias de la comunidad, como el Procurador del Común. Y mire el resultado, un 70% cree que sí y un 30% que no. Imagino que eso, bueno, le satisface, ¿no? Carmen. Muy interesante la respuesta. Buenas noches, señor Quintana. Buenas noches. Cuando me comentó José Luis que esta noche vamos a contar con su presencia, empecé a recordar, claro, ya hace muchos años que yo trabajaba en los medios y vi nacer de pronto esta institución en el 94, que dentro de nada va a cumplir 30 años, y ya dejo la cuestión de edad. Lo que sí me chocó es recordar, me acuerdo aquellos primeros años que cada uno de los informes del Procurador del Común se repetían las mismas quejas, los ruidos. Y bueno, cómo han ido evolucionando, ya nos ha ido contando José Luis en estos últimos años, cómo las quejas van variándose y han ido cambiando de una manera radical, pero lo que no cambia es esa queja permanente desde su institución respecto a estas otras administraciones que dan la callada por respuesta, que no se dan por enterados, que no les responden, que no la otra parte, es decir, los ciudadanos, es verdad que puede ser que algunos todavía tengan que acabar acercándose a conocer la institución, pero ¿por qué a las administraciones, a algunas de ellas, espero que muy escasas, les sigue costando dar respuesta a los requerimientos del Procurador? Voy a añadir yo, si me permites, Carmen, creo que lo decía ayer Francisco Igea, si sería bueno que hubiera medidas coercitivas, ¿no?, contra esas administraciones que dan la callada por respuesta. Nosotros tenemos dos momentos en los que nos relacionamos con las administraciones, por así decirlo, a lo largo del procedimiento, digamos, procedimiento que se inicia con la queja o con la actuación de oficio. El primer momento es cuando pedimos información. Esa información
en la mayoría de los casos nos es imprescindible para poder conocer el asunto y conocer la otra versión, digamos, diferente a la que nos plantea la persona que se queja. Bueno, pues la mayor parte de las administraciones nos responden. A veces tenemos que reiterar la petición de esa información, pero terminan respondiéndonos. Y hay en algunas ocasiones en las que la Administración, en escasas ocasiones, la Administración no nos responde. Generalmente son pequeños municipios, pero a veces son municipios no tan pequeños. Entonces ahí se plantea lo que decía el señor Igea ayer, que yo lo había dicho en alguna ocasión, porque supongo que tanto su comentario como lo que yo voy a decir ahora tiene su origen en que hay una comunidad autónoma, concretamente la Comunidad Foral de Navarra, que ha establecido muy recientemente, hace unos meses, en una norma, una ley de modificación de la ley reguladora de lo que es el Defensor del Pueblo de Navarra, que la falta de colaboración en la resolución, el otorgamiento de la información que se ha solicitado, pues eso lleve a una multa coercitiva, que no es una sanción, es una multa coercitiva por falta de colaboración, digámoslo así. Bueno, esa es una iniciativa que yo en algún momento he comentado, incluso quizás en algún medio y demás, y a mí me parece una medida prudente y una medida ponderada y diríamos que una medida ajustada a lo que se pretende, porque hay otra medida que también prevé la normativa tanto en relación con el Defensor del Pueblo como también con nosotros y todos los defensores autonómicos que existentes, que es la posibilidad de dar cuenta al fiscal de la falta de colaboración de determinado autoridad, un alcalde o quien fuere, ¿no? Pero claro, ahí nos encontramos con una situación que también, que también necesita una cierta ponderación, porque quien no cumple, en la mayor parte de los casos, es el alcalde de un pequeño municipio, claro, de 200 habitantes, de 150 habitantes. Entonces, claro, llevarle al fiscal, al señor en cuestión, pues también cuesta cuando es un señor que está cumpliendo una función sin ningún tipo de beneficio, más bien en favor de los ciudadanos, de los vecinos del municipio, y que no tiene ni siquiera la ayuda posiblemente de un secretario. Y si la tiene una vez a la semana. Sí, que lo comparte con otros 4 o 5 municipios. Entonces ahí nos encontramos con que pues es una medida excesivamente rigurosa como para hacer uso de ella de una forma ordinaria. Y por tanto esa otra medida puede ser un poco más, una medida más efectiva, porque digamos atacas al bolsillo de la persona con una pequeña cantidad que bueno, pues entonces voy a tomarme la molestia de contestar al procurador. De todos modos, como digo, son pocas las administraciones que no contestan y muchas veces, la mayor parte de ellas, en este año 2021 último, en todos los casos pudimos resolver, aunque no teníamos esa información, porque no es la única posibilidad al llegar información al procurador para resolver. Tenemos posibilidad por ejemplo, pues, a través de las nuevas tecnologías, llegar a conocer la situación concreta que ha dado lugar a esa queja, es decir, o pues, los registros, el catastro, en fin, tenemos otras fuentes de información más allá de lo que es la información que nos proporcionaría el alcalde. Una labor de investigación muchas veces. Arenales. Arenales está en dos cosas que ha dicho Carmen. Una, la de la edad, y como hemos hablado de la menstruación, la menopausia también nos viene a visitar de cuando. Bueno, seguimos siendo estupendas. Arenales, también tengo que decir, hace mucho calor hoy en el plato. Yo también podría estar haciendo así. Bueno, yo pensé que tenía que ir con otro tema, pero vamos, seguimos siendo estupendas y tenemos que hablarlo con absoluta normalidad. A mí me visita de vez en cuando y esto es lo que hay. Pero sí quería hacer, y me ha hecho mucha ilusión, bueno, en principio enhorabuena, señor Quintana, porque yo creo que está defendiendo una institución que, como bien dice el Tribunal Constitucional, trata de defender los intereses de los castellanos y leoneses, en este caso, de los intereses de los españoles, y sobre todo en el esclarecimiento y las resoluciones de la Administración, que yo creo que muchas veces nos sentimos todos absolutamente indefensos ante la Administración, en muchísimas ocasiones. Por lo tanto, yo creo que la labor es estupenda. Aquí quiero poner sobre la mesa, porque como en muchas ocasiones yo digo que estoy a favor de Vox en algunas cosas de las que plantea, pues aquí discrepo, que has mencionado tú, José Luis, por ejemplo, al principio, que parecía que Vox en su ideario al principio era partidario de la supresión de este tipo de instituciones. O estaba en suprimir estas instituciones. Yo pienso que del mismo modo que esto defiende, que este es el comisionado que defiende los intereses de los españoles, cuanto
más cercanía tenga, lógicamente, a los españoles, pues muchísimo mejor, porque yo aquí sí creo en la descentralización. De igual modo que cuando la política socialista decía en muchos casos que situar las consejerías en las distintas provincias, que yo creo que eso no sirve para nada, sí sirve descentralizar las inversiones y sí sirve descentralizar este tipo de instituciones para estar más cerca en este caso de los castellanos y leoneses. Pero también me ha hecho mucha ilusión porque yo creo que si hay algo en lo que estamos todos es en el que lo ha mencionado también Carmen y lo ha mencionado usted, en la falta de operatividad muchas veces. A veces no acudimos porque decimos, bueno, si yo me quejo, se lo comunican al ayuntamiento de turno o a la institución, a la administración de turno, ¿y esto para qué sirve? Muchas veces vamos a esa labor utilitarista. Entonces, me ha hecho mucha ilusión ver que hay una comunidad, que yo me encargaré también de mirar en ese sentido, que bueno, que hace que esto sea más operativo, y en ese sentido yo le quería plantear que del mismo modo que, por ejemplo, ante la Administración de Justicia hay juicios que se pueden paralizar en función de que se personen y se pueden parar, si eso último que ha comentado usted, si esto puede servir para que la propia institución esté reconocida, para que se vaya al fiscal, porque lo que no es admisible es que los administrados nos quejemos ante determinada inacción o mala acción de una administración, una institución como la suya haga el trabajo con el dinero de todos, lo haga estupendamente y la administración no conteste. O sea, yo creo que es inadmisible. Y aquellos pueblos pequeños, que tiene usted razón, que no tengan recursos, para eso están las diputaciones. O sea, aquí lo que tenemos que hacer es resolver y ponernos todos al servicio del bienestar de los españoles y los castellanos y leoneses. Quintana. Bueno, una reflexión sobre lo que dice usted. Efectivamente, vamos a partir de la base de que a nadie se le obliga a ser alcalde. Y por tanto, si es alcalde, es para estar al servicio de los ciudadanos, de su entorno, de su municipio, y por tanto es una obligación. Yo no les disculpo, yo lo disculpo el que puedo entender que bueno, pues tenga dificultades, incluso pues, a lo mejor se requiere una cierta preparación para dar contestación a las cuestiones que le plantea el procurador y demás, pero a nadie se le obliga a ser lo que no quiere ser, y por tanto si está ahí es para cumplir y tiene la obligación de auxiliar al procurador en todo aquello que le pida para resolver las quejas que le presenten los ciudadanos. Por tanto, eso es una obligación. Y por tanto, así como pienso que acudir al fiscal pues, es una medida extrema que en fin, pues en sí misma ya suscita dudas, incluso de propia efectividad, porque es posible que el fiscal pues, tampoco lo dé trámite o lo dé un trámite relativo. Sin embargo, esa otra opción, que es una opción intermedia, pues puede ser más efectiva. Y de hecho, quizás con un poco de prudencia habría que analizar cómo se va desarrollando, cómo se está aplicando esta medida en una comunidad autónoma, la Comunidad Foral Navarra, que ya la ha implantado no hace mucho tiempo, porque el ejemplo y la utilización de la misma pues nos puede servir de guía para poder adoptar decisiones también en nuestra comunidad autónoma. Pues Tomás Quintana, procurador del Común, gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades y siga defendiendo ahí los intereses de todos los castellanos y leoneses. Gracias de verdad. Muchas gracias, como siempre, a su disposición.